¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a este primer video que más que nada tiene fines educativos. Es para mis alumnos de la materia de fundamentos de base de datos. Que pues bueno, siempre me gusta en esta materia, aunque el curso no lo marque así, me gusta enseñarles cómo vincular lo que es nuestra base de datos con un lenguaje de programación. En este caso lo vamos a hacer con MySQL, que es el gestor de base de datos que hemos estado utilizando. Lo vamos a vincular con lo que sería el C#. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un esquema de base de datos. En este caso va a ser un esquema muy sencillo, que va a tener una tabla, ¿okay? Que vamos a hacer el vínculo de esa base de datos con C#. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es crear la base de datos, create database, y el nombre de la base de datos, videoclub, le vamos a poner. Ok, lo ejecutamos, me dice que ya está creada, vamos a refrescar por acá, efectivamente ya aparece aquí. Ahora la vamos a poner en uso. Recuerden que para poner en uso una base de datos se pone use y el nombre de la base de datos, que es videoclub en este caso para nuestro ejemplo, y lo podemos ver que aquí ya lo puso en negritas, ¿verdad? Estamos ocupando el MySQL Query Browser, que nos facilita algunas cosas. Ahora vamos a crear la tabla. Create table, películas, vamos a crear película. Ok, le vamos a poner un ID de la película. Ok, vamos a decir que es char de 5 y que es la llave primaria además. Ahora el nombre de la película, que va a ser nombre, le vamos a poner un varchar de 50 y vamos a decir que no acepta valores nulos. Y finalmente el precio de la película le vamos a poner un int, le vamos a poner default 0. Y listo, esos son todos los campos que vamos a poner en este caso. ¿Sí? Lo ejecutamos, nos dice que ya lo hizo, que ya la creó. Vamos a refrescar por acá y efectivamente ya tenemos ahí nuestra tabla película. Ahora, lo siguiente que vamos a ocupar son los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados me van a permitir a mí hacer las operaciones básicas de insertar, eliminar, modificar y consultar. Sin embargo, pues bueno, se podía hacer directamente escribiendo el código de un insert into, un delete, un update, un select desde C#. Sin embargo, el hecho de que creemos los procedimientos almacenados nos sirve porque delegamos el trabajo en cierta manera al gestor de base de datos de recibir los parámetros necesarios y él hacer la operación. Ok, y pues bueno, también el hecho de que esté el procedimiento almacenado, pues lo escribimos aquí mismo en el gestor y ya no tenemos que preocuparnos por estar escribiendo código de SQL del lado del lenguaje de programación. Okay. Aquí el MySQL Query Browser nos da la opción de decir en script create store procedure function y aquí poner el nombre de nuestro procedimiento almacenado. Le voy a poner add película y agregar película, add película. Le voy a dar crear procedure. Y aquí nos pone ya la sintaxis básica del procedimiento almacenado con el nombre que elegimos para él. Y aquí tenemos que poner los parámetros, que son los valores que le vamos a enviar al procedimiento almacenado para que en este caso haga la inserción en la base de datos de una película. ¿Ok? Entonces los parámetros que va a recibir son los que deben coincidir con los campos que nosotros definimos acá en la base de datos. Entonces, en la tabla, perdón. Entonces el primero es el ID, que es de tipo char y es de 5. El segundo es el nombre, le voy a poner nom, que es de tipo varchar y es de 50. Y el tercero es el precio, que le voy a poner pre y es de tipo entero. Y listo, ya tengo ahí los tres parámetros: el ID, que representa el ID de la película. Si observamos acá los campos, el ID de la película, nom, que representa el nombre, y pre, que representa el precio. Entonces ya tenemos aquí cada uno de los campos que están vinculados con película, que necesitamos recibir aquí estos valores en este procedimiento almacenado para que los pueda insertar. ¿Okay? Ahora lo que nos corresponde es, entre begin y end, escribir el código
de SQL que nos va a permitir insertar, en este caso un insert into el nombre de la tabla, que es película, values, y le pasamos los valores, que en este caso son los parámetros ID, nombre y precio. Y listo, con esto ya tendríamos aquí nuestro procedimiento almacenado de insertar. Ya con eso sabemos que con esta instrucción va a insertar los valores en la tabla correspondiente. ¿Ok? Cuando yo lo invoque, tendré que darle el valor del ID, el valor del nombre y el valor del precio. ¿Ok? Y entonces se ejecutará y lo insertará. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo acá para que lo cree. Y aquí está, ya me creó mi procedimiento almacenado que se llama add película. ¿Ok? Ahora vamos a crear otro procedimiento almacenado que se va a llamar elimina película o delete película. Vamos a ponerle delete-película. Para eliminar la película necesitamos únicamente el ID. Entonces le ponemos aquí ID, que es de tipo char y es de 5. Y ponemos nuestra instrucción de eliminar, que es, normalmente eliminamos por la llave primaria. Para poder eliminar un registro específico necesitamos conocer el valor de la llave primaria, que no se repite, como ya sabemos, para que elimine un registro específico, únicamente el que tenga la llave primaria que nosotros le indiquemos. Entonces aquí le decimos delete película, delete from película, perdón, from película, y lo condicionamos where ID película, que así se llama el campo en la tabla. Ese es el nombre del campo en la tabla, se llama ID película. Bueno, ID película es el nombre tal y como se llama en nuestra tabla, es igual con el parámetro. En este caso el parámetro se llama ID, ¿ok? Que representa el ID de la película, se corresponden. Yo les sugiero que no utilicen el mismo nombre de parámetro, el parámetro igual al nombre del campo. Procuren ocupar nombres similares nada más, pero que no sean los mismos nombres, porque se podrían confundir. Por eso yo aquí le puse ID y yo sé que ese representa el ID de la película. Y lo que le estoy diciendo aquí es elimina de la tabla película donde el valor de ID película coincida con el ID que te están dando, que es el parámetro que estamos recibiendo. Vamos a ejecutarlo y me dice que ya aquí está el delete película. Ok, vamos ahora a hacer el de modificar el edit. Vamos a editar una película, edit-película. Este es algo parecido al de agregar. Igual va a recibir el ID, que es un char de 5. Va a recibir el nombre, que es un varchar de 50. Y va a recibir el precio, que es de tipo entero. ¿Ok? La instrucción que ocupamos nosotros para o que se utiliza en SQL para actualizar es update. El nombre de la tabla, que es película, set, y lo único que no se actualiza normalmente de una tabla son las llaves primarias. Las llaves primarias no se actualizan porque pueden estar relacionadas con alguna otra tabla. Entonces no se hace actualización de llaves primarias, pero sí podemos actualizar un registro específico a través de su ID, ¿no? Que se identifica a través de su ID, y podemos cambiar el nombre y el precio. Entonces yo creo que le voy a decir nombre, que es el nombre del campo tal y como lo tenemos acá en la base de datos. El campo se llama nombre. Lo hacemos igual con el parámetro, que es nom, y precio lo hacemos igual con el parámetro, que es pre, y lo condicionamos para que solamente actualice aquel campo que se corresponde con la llave primaria, donde ID película sea igual con el ID que nos están dando. Y listo, con eso ya tenemos ahí nuestra estructura para poder actualizar un registro. Ok, lo ejecutamos y listo, ya tenemos aquí add, delete y edit. Nos falta uno que es el de consultar una película. ¿Sí? Vamos aquí a crearlo, crear procedure, y entonces
le ponemos consulta-película. ¿Sí? Película. Y entonces le damos Clear Procedure. Este solamente va a recibir el ID. Vamos a buscar una película específica y la búsqueda la vamos a hacer a través de su ID, que es la llave primaria para este caso. Entonces le ponemos ID y le decimos que es un char de 5 caracteres. Ok. Y entonces ponemos nuestra instrucción select asterisco from y la tabla que se llama película where el ID de la película es igual con el ID que nos dieron. Y con esto estaríamos buscando una película en específico, lo estamos buscando a través de su ID. Ok, lo ejecutamos acá arriba en el execute y acá ya nos aparece consulta película, y con eso ya tenemos creado lo necesario para hacer en el siguiente video lo que va a ser el enlace de la base de datos que estamos creando aquí en MySQL con el C#. Los veo entonces en el siguiente video.